con sus 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Ese 7 de agosto del 77, Peggy estaba durmiendo tranquilamente cuando de repente le despiertan los gritos de su hija en la planta de arriba. Ella sale de la habitación, cree que alguien ha entrado en casa, que está ocurriendo algo extraño, y lo que descubre es que la niña está aterrorizada diciendo que su cama ha empezado a vibrar de forma brusca, como si unas manos invisibles estuvieran zarandeándola, y que ella no había visto a nadie. En esa habitación dormía a su lado su hermana, que decía que también había presenciado los hechos, y la madre le dice que no se preocupe, que todo puede haber sido una pesadilla, que no hay nada malo y que descansen. Todo queda ahí. Al día siguiente, a eso de las 9:30 de la noche, otra vez las niñas empiezan a gritar. Cuando la madre acude allí, lo que le dicen es que una silla se estaba moviendo sola en la habitación. Prepárate para lo que vas a escuchar. Los casos más perturbadores que vas a escuchar esta noche. Apaga la luz, ponte los auriculares y no mires detrás de ti. Mi querido amigo Gonzalo Pérez Sarró tiene el arte de los viejos cronistas, que ese no es habitual. El de informar de lo que ha pasado, sin poner ni quitar una coma. Pero claro, es que lo que ha pasado en Extremadura, ojo, está pasando ahora mismo, no hace 2 años, ni ahora mismo. Y mira, no, os voy a dejar la sorpresa, os voy a contar la peculiaridad de ese cementerio que muchos extremeños ya sabrán en cuanto se mencione. Que es una casualidad, de acuerdo, aunque no creéis en ella hace tiempo, pero a mí me parece singular, simplemente. Es posible que sea una cuestión de pura negligencia, lo que va a contar Gonzalo, y que no tenga nada de misterio. Pero desde luego en Extremadura, la Guardia Civil y la buena gente de algunos pueblos han vivido y siguen viviendo en una especie de sensación de angustia, porque lo que estamos hablando toca a sus muertos, y no son simples profanaciones, ojo, no es entrar en un cementerio, romper, no. Escuchamos 3 y 12 minutos desde el corazón de la noticia en Extremadura, desde el campo Arañuelo, nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró. Señor, dales el descanso eterno y brille sobre ellos la luz eterna. Así reza con grandes caracteres esta leyenda sobre el pórtico de la entrada al cementerio de Casar de Cáceres, uno de los 3 pueblos cacereños que en los últimos meses se ha visto alterado por unos macabros hechos. Los más recientes han sido los ocurridos en la población de Almarín, cuando el pasado lunes aparecieron restos humanos y un ataúd de zinc en una escombrera municipal. El inquietante hallazgo fue protagonizado por una mujer que visitó la escombrera y, sorprendida, observó que allí, junto a los cascotes de una obra, había depositados una caja mortuoria de zinc, huesos humanos, entre los que se encontraban parte de un fémur y varias vértebras, un fragmento de cráneo y restos de cabello de un cadáver. Además, se encontraban junto a ellos el forro y trozos de madera de un ataúd y las ropas y el calzado del finado. Las investigaciones y el análisis forense han dado como resultado que se trata de un hombre que falleció hace unos 30 años en Barcelona, hace 15 días que falleció su viuda, y los familiares habían encargado a unos albañiles que adecuaran la sepultura del hombre para introducir el ataúd de la mujer. Los operarios no lo debieron de hacer con la meticulosidad suficiente y, tras reunir los restos del hombre y depositarlos en una bolsa junto a la nueva caja de su esposa, arrojaron a un vertedero municipal lo que pensaron que eran escombros y ropas. Pero aquel no era el lugar idóneo para deshacerse de los restos, ya que para ello existe una zona específica en el Campo Santo, ni con lo que los albañiles habían llenado el ataúd de zinc eran simples cascotes. Sin embargo, esa explicación dada por la comandancia de la Guardia Civil de Cáceres no le ha servido de tranquilidad ni al propio cuerpo de la Benemérita, sabiendo que durante los últimos 3 meses han sido varios los cementerios que han sufrido este tipo de hechos macabros. El primero de los casos se dio a finales del mes de febrero en Casar de Cáceres, cuando se detectó que en el vertedero de la población, situado a 3 kilómetros del Campo Santo, en un lugar en el que existe un cartel que advierte sobre la prohibición de tirar animales muertos bajo el riesgo de ser multados, había sido arrojada gran cantidad de restos humanos. Hasta un total de 20 bolsas con diversos tipos de restos orgánicos de cadáveres fueron reunidos por la Guardia Civil y un grupo de forenses. Según las investigaciones, los huesos pertenecen al cementerio de Casar y todo apunta a que el responsable de este hecho presuntamente ha sido el sepulturero del cementerio de esta población.
Pero este no fue el único hallazgo recogido en Cassar de Cáceres. A los pocos días de esta noticia, la Guardia Civil, en un rastreo realizado en la parcela que está situado junto al cementerio y que está dedicada para el depósito de los escombros que se generan en las obras realizadas en el recinto santo, junto a ellos había restos de ataúdes y demás ornamentos fúnebres, y aparecieron nuevamente restos humanos de cadáveres en una proporción similar a los que se habían encontrado en las escombreras. Llegadas a esta situación, las autoridades están más que preocupadas, puesto que en el mes pasado hechos parecidos se han vivido en una tercera población cacereña, Hervás. Allí continúa abierta una investigación con el objetivo de esclarecer el asunto de la aparición de restos procedentes del cementerio municipal en una finca cercana. 3:16, Javi Pérez Campos y Carmen están escuchando con mucha atención y como si algo no encajase, ¿no? Cuestión de pura negligencia, no había pasado antes, 3 poblaciones extremeñas pequeñas. Yo me guardaba una sorpresa que muchos habrán identificado, simple anécdota, pero esa tapia y ese lugar donde ha pasado todo esto es el lugar donde se descubrió al famoso extraterrestre del Cassar de Cáceres. Es esa tapia en concreto donde salió ese extraterrestre tan simpático, entre comillas, o astronauta, que le hemos dado celebridad y que precisamente mucha gente va a la Expo al Palacio de Linares a hacerse estos días fotos con él, ¿no? Bueno, pues es justo ese pequeño pueblo donde empieza y por 3 veces aparecen restos humanos de personas ya, y luego, sin embargo, es que hay otras 2 poblaciones donde también hay restos humanos. No hay, al parecer, una disposición de tipo ritualístico, pero algún tipo de negligencia, ¿cuál? Y que se distribuye en pueblos. ¿Sabes lo que está pasando también? Y fíjate, cuando estuvimos en el cementerio de Madrid, haciendo una conexión desde allí, si os acordáis, hace ya algunos años nos lo contaban. Hay tumbas que se quedan vacías y que ningún familiar paga el dinero suficiente como para que se sigan manteniendo, y lo que hacen con los restos es cogerlos y se tienen que meter en una fosa común normalmente. Claro, o en disposiciones en el Camposanto, y lo saben los sepultureros, pero ¿y que pasen 3 cementerios a la vez? Ya, pero si fuera parte de un ritual tendría que haber otros elementos. Además, si fueran las mismas personas los que has desenterrado esos huesos, tendrían un modus operandi bastante similar. En este caso parece que al enterrar una mujer, los huesos del marido pues a lo mejor no cabían del todo bien, y los familiares, si no estaban allí en ese momento cuando la estaban... No lo sé, a mí no me suena a ritual, me suena a que ahora sí que están más pendientes los familiares por si acaso los restos de sus seres queridos también están siendo profanados de alguna forma, y entonces se encuentran más. Yo creo que esto siempre se ha hecho y que de vez en cuando se da una noticia de que alguien ha desenterrado los huesos de tumbas que ya no va a visitar nadie en muchas de las ocasiones y los tiran en cualquier lado. Bueno, y habría que ver también, porque en algunos pueblecitos los cementerios, en ocasiones los sepultureros tienen competencias sobre diferentes camposantos. Entonces aquí habría que ver también si el encargado es el mismo que regenta o que lleva esos 3 cementerios, si hay alguien que tenga algo en común con esos 3 pueblos diferentes, porque eso sería una pista interesante. De todas formas, que macabro, ¿no? Sí. La foto, y no me extraña que la buena gente extremeña esté como un poco asustada, porque han ido apareciendo restos y no saben qué pasa. Y además con estos temas, y tú lo sabes bien, Javi, por algunos sucesos recientes que has cubierto, no muy lejos de allí, con satanismo, con pintadas con sangre, que luego resulta que era sangre, el silencio, el manto del silencio, por si hay implicados en las familias de la pero zona. Aquí no parece que sea eso, pero, no hay pintadas, claro, ni no hay nada, velas, ni hay no. animales muertos. Aquí lo que parece es una especie como de mal trabajo, ¿no? Sí. Mala praxis, vamos a llamarlo así, ¿no? Alguien que lo ha hecho mal y ha provocado, que le interesa, un miedo social, porque la gente no sabe lo que pasa. O luego cabreo brutal, porque el ayuntamiento ha dejado unos meses de pagarle, y entonces forma de vengarse. Estoy poniendo hipótesis sí, que han ocurrido en no alguna estoy ocasión. diciendo que sean en este caso. Vamos con otra historia macabra, pero ocurre en una casa. ¿Y qué es noticia, Javi? ¿Por qué? ¿Por qué la recuperamos? ¿Por qué hay película? Claro, lo que ha ocurrido es que después del éxito de Expediente Warren, donde se recuperaba una historia real que ya tocamos en el programa, investigada por los Warren, ese matrimonio de investigadores de lo paranormal en Estados Unidos, pues había mucho interés en saber cuál iba a ser el nuevo caso que iba a tocar la segunda película. Ya estaba confirmado que habría una secuela, puesto que la primera había tenido un gran éxito, y hace solo unos días James Wan, el director de la primera película, publicó una fotografía en Twitter que volvió a despertar a los viejos fantasmas que durante mucho tiempo habían permanecido dormidos, y que incluso fuera de Londres era un caso muy desconocido. Esa foto lo único que decía era: bienvenido al barrio de Londres de Enfield.
Y despertaba así una historia que los Warren investigaron en su día, que además se ha dado la casualidad de que en solo 2 semanas se estrenará también en la televisión británica una serie de 3 episodios sobre este caso, y que en su día, cuando a Ed Warren le preguntaron, bueno, el caso Enfield podría ser equiparable a Amityville, podría ser el Amityville británico, él esbozó una especie de mueca y dijo, lo cierto es que el caso Enfield hace parecer a Amityville un juego de niños, porque los Lutz pudieron mudarse después de 28 días de horror, pero en este caso la familia, que no tenía recursos, tuvo que vivir 3 años de pesadilla. Venga, pues en un tiempo casi como en titulares, como tú sabes, Javi, demos a nuestro público la ficha de ese caso Enfield, que realmente es desconocido para incluso los investigadores. Desde luego, todo ocurre en el número 248 de Green Street. Allí, el 7 de agosto de 1977, la familia que vivía en esa casa, que era una mujer, Peggy Harper, una mujer divorciada de 40 años, con sus 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, ese 7 de agosto del 77, Peggy estaba durmiendo tranquilamente cuando de repente le despiertan los gritos de su hija en la planta de arriba. Ella sale de la habitación, cree que alguien ha entrado en casa, que está ocurriendo algo extraño, y lo que descubre es que la niña está aterrorizada diciendo que su cama ha empezado a vibrar de forma brusca, como si unas manos invisibles estuvieran zarandeándola, y que ella no había visto a nadie. En esa habitación dormía a su lado su hermana, que decía que también había presenciado los hechos, y la madre le dice que no se preocupe, que todo puede haber sido una pesadilla, que no hay nada malo y que descansen. Todo queda ahí. Al día siguiente, a eso de las 9:30 de la noche, otra vez las niñas empiezan a gritar. Cuando la madre acude allí, lo que le dicen es que una silla se estaba moviendo sola en la habitación. Ella, creyendo que se trata de alguna pesadilla, otra vez, que están aterrorizadas por algo que les han contado, le dice, no os preocupéis, me voy a llevar esta silla a mi habitación y ya veréis cómo no va a pasar nada. Así que la mujer se lleva la silla a su dormitorio, ella se acuesta, apaga la luz, y cuando pasan unos minutos ella empieza a escuchar una especie de repiqueteo en el suelo, como si hubiera algo moviéndose en la habitación. Esos pequeños golpecitos dejan de ser más tan sutiles hasta que ella tiene que encender la luz, y lo que ve es que esa silla está bailando en el centro del dormitorio. Sin saber muy bien lo que ocurre, en ese mismo momento escucha como si algo se estuviera arrastrando en el dormitorio de los niños, que duermen también juntos. Ella va hacia allí y lo que descubre es que ellos están incorporados, erguidos en la cama, también muy asustados, y ven que hay un gran baúl que se ha movido de la pared, un baúl que pesaba mucho y que ellos habían utilizado durante la mudanza unos meses atrás. Ella intenta volver a ponerlo en su sitio, le cuesta un gran esfuerzo, con lo cual deduce que los niños no han hecho ningún tipo de travesura, que no están jugando, y es entonces cuando delante de esas 3 personas el baúl vuelve a moverse solo hacia el centro de la habitación. Así que aterrorizada, Peggy coge a sus 4 hijos, echan a correr por el pasillo y dicen que en ese mismo momento empiezan a escuchar como unos golpazos enormes van apareciendo por las diferentes paredes de la casa, como si algo les estuviera siguiendo. Y tal es el miedo que con los pijamas puestos salen al barrio. Todo está a oscuras, todos los vecinos están acostados, excepto los que tienen al lado, Vic y Peggy Nottingham, que son las personas que les ayudan, porque ellos acuden allí, piden auxilio, les dicen que entren a su vivienda porque están ocurriendo cosas extrañas, y estos vecinos son también testigos de esos golpazos, de esos estruendos que van apareciendo por las diferentes estancias de la vivienda. Y la tensión es tal que en un momento determinado tienen incluso que llamar a la policía. Ellos llaman a la policía porque creen que incluso puede tratarse de alguna broma o de alguien que esté escondido en la casa y que esté intentándoles pues incluso echar de allí. Así que se presenta una pareja de la policía en la casa. Ellos desde el primer momento siguen escuchando los golpazos y se deciden a hacer un registro por la vivienda para intentar encontrar el foco de esos ruidos. Y es entonces cuando Carolyn Hibbs entra en el dormitorio de la mujer de Peggy y descubre que esa mesa, esa silla que se había movido unas horas atrás, de pronto sale despedida por el centro de la habitación. Si quieres vamos a escuchar a la propia Peggy. Este es un documento histórico, a Carolyn Hibbs, la policía que en ese momento vivió este fenómeno.
Se levantó del suelo como 1 centímetro y a continuación vi cómo se deslizaba hacia la izquierda a lo largo de 1,5 metros, hasta que se detuvo. Comprobé la posibilidad de que hubiese algún tipo de desnivel en el suelo. Incluso coloqué una canica sobre el piso para ver si podría moverse en la misma dirección en que lo había hecho la silla, pero no fue así. Comprobé cuidadosamente hasta debajo de los almohadones, pero no encontré la más mínima explicación. Y esta mujer, Caroline Hibbs, a la que acabamos de escuchar, llegó a firmar una declaración jurada sobre este acontecimiento, relatando lo que allí había ocurrido. Y ella incluso dice en un momento determinado que ella no puede continuar en la vivienda, que lo que esté ocurriendo escapa a su competencia y que ellos no pueden hacer nada. Así que se marchan de allí, los fenómenos cesan al día siguiente, pero la madre, intentando quitar importancia, dice que aquello podría haber sido cosa de las tuberías, que podría tratarse también de alguna especie de sugestión que está provocando esos fenómenos, y tranquiliza a los niños. Sin embargo, al día siguiente por la noche vuelve a ocurrir algo extraño. Vamos a escuchar a Janet Hodgson, la niña que en ese momento tenía 11 años y en torno a la cual ocurrían los fenómenos. Mis hermanos y yo íbamos a meternos en la cama una noche. Estábamos poniéndonos cómodos. Mamá apareció en cuanto nos pusimos a gritar porque el cajón de un viejo baúl se estaba moviendo, al igual que la puerta de la habitación. Al principio nos dijo: "No seáis tontos", pero ella misma lo vio moverse. Y llegó un punto en que no fue capaz de sujetar la puerta. Y es que hubo un momento en el que los fenómenos se convirtieron en algo ya habitual, fueron creciendo de intensidad, decían que los juguetes volaban por las habitaciones de los niños y que incluso la familia, hay un momento en el que tienen que atrincherarse en el salón, como tantas veces hemos visto, porque aseguraban que cuando caía la noche, una sombra oscura, una materia muy densa, se adueñaba de la casa e iba apareciendo por diferentes rincones de la vivienda. Y con la intervención de la policía, el Daily Mirror enseguida se hace eco de la noticia y decide investigar, decide que esta es una noticia muy interesante para sacarla a la luz. Así que envía allí al redactor George Fallows, al fotógrafo Graham Morris y al reportero Douglas Benz. Estas 3 personas hacen de equipo de investigación, acuden a la vivienda y colocan diferentes cámaras por las estancias de la casa. Ellos están convencidos de que si hay un fenómeno extraño van a captarlo esa noche. Además, desde el primer momento se muestran muy escépticos, reacios a creer toda esa historia, y ellos confiesan además que durante todo el tiempo que pasan en la casa no pierden ojo de los niños. Ellos creen que alguno de los niños puede estar gastando una de esas bromas, y de hecho esa sospecha es una de las que se mantiene a lo largo de los 3 años que dura esta historia. Pero claro, de pronto ocurre algo, de pronto Stephen Nolan, él asegura en un programa de Radio 5 que ha recibido a los reporteros, a ese equipo de investigación aterrorizado, relatándole que allí esa noche vivieron cosas realmente extrañas, y es que escucharon una serie de ruidos y cuando acudieron a una de las habitaciones vieron cómo los objetos, los muñecos de la habitación de los niños empezaron a volar por las diferentes estancias. Y esto provocó que Graham Morris, un periodista reputado, una persona que era considerada seria en el mundo del periodismo, empezara a ser tomada como alguien fantasioso, como alguien que formaba parte de un fraude orquestado por la familia, y desde luego todo aquello dañó gravemente su reputación, hasta tal punto que en Radio 5, una cadena británica, él tuvo que prácticamente defenderse ante las acusaciones de los compañeros como Stephen Nolan, el presentador de este programa. Vamos a escuchar ese momento en concreto en el que Graham Morris relata lo que se vive aquella noche en la casa. Nos habían dicho que todo parecía ocurrir alrededor de la hermana más joven, Janet. Ella era el epicentro del fenómeno, era lo único que tenían claro. Así que dijimos, vale, estamos listos, estaremos esperando en la puerta de al lado, esperando a pillarlas con las manos en la masa cuando lleguen. Y ellas llegaron, y cuando Janet abrió la puerta, las cosas empezaron a suceder. ¿A qué te refieres? Bueno, algunas pequeñas piezas volaron, pero no hicieron nada. Algunas cosas atravesaron la habitación volando. Tú en realidad viste cosas volando alrededor de la habitación.
Sí. Cuando estaba en la habitación me golpeó una pieza de Lego. Salió disparada a mi ojo, sin nadie tocarla, por sí sola. Mi ojo estuvo irritado unos días. Y todos los que estábamos allí lo vimos. No podíamos creer lo que estaba pasando. Yo lo encuentro difícil de creer. Tú no estabas allí, yo sí. Era asombroso de ver. Tenías que verlo para creerlo. Y el propio Graham Morris, como buen escéptico que era hasta ese momento, analizó esa pieza de Lego, intentó buscar si en la habitación podría existir algún hilo o algún mecanismo que accionara ese tipo de fenómenos, pero no descubrió absolutamente nada. Lo que ocurre es que a partir de ese momento el fenómeno se convierte en algo agresivo, hasta el punto de que la propia Janet Hodgson, la niña de 11 años, dice que durante varias noches, y este fenómeno también fue observado por la madre de las niñas, dice que empezaba a escuchar un sonido como si algo estuviera enroscándose cerca de ella, y cuando miraba veía que la cortina de la ventana de la derecha de la cama estaba enroscándose lentamente como si estuviera intentando pasar desapercibida, y entonces esa cortina se lanzaba a su cuello e intentaba estrangularla. En ese momento incluso la noticia llega a la BBC, existen filmaciones de reporteros delante de la puerta de esta vivienda del 248 de Green Street haciendo crónicas para los informativos de ese canal. Y no solo eso, sino que de pronto aparece un nuevo fenómeno, y es que en medio de esa crispación, en medio de ese ambiente tan extraño, empiezan a aparecer unas voces que algunos aseguran que surgen en estancias solitarias de la vivienda, en lugares donde no hay absolutamente nadie. Dicen que es una voz profunda, una voz gutural, que parece estar dotada de cierta inteligencia, que responde incluso a las preguntas de las personas que hacen cuestionarios, ¿no?, a toda la familia que está en ese lugar, y que, como decíamos, actúa con cierta inteligencia. Incluso hay un momento en el que se cree que puede ser Janet Hodgson, la niña de la familia, la que está generando esas voces para llamar la atención. Así que allí acuden determinados expertos en distintas materias e intentan ponerla a prueba de diferentes formas. Vamos a escuchar a Janet contándonos algunos de los experimentos en los que ella participó. Podía escuchar las voces perfectamente y me sentía afortunada al pensar que venían de algún punto detrás de mí, no de dentro de mí. Llegó un punto en que pensaron que las voces eran cosa mía y me llenaron la boca de agua, pero aún así se escuchaban. Y es entonces cuando el reportero George Fallows se pone en contacto con Maurice Grosse, que él era un miembro de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica, que vivía también en esa zona del norte de Londres y que es considerada la mejor persona para intentar desmontar el fraude de lo que allí está ocurriendo. Lo que ocurre es que Maurice, cuando llega allí el 5 de septiembre de ese año, encuentra que no hay nada extraño, que es cierto que las niñas se encuentran en un estado como si estuvieran especialmente asustadas, y no solo es, sino que además desde ese momento él introduce la grabadora en la casa. Y es cierto que gracias al trabajo de Maurice Grosse podría considerarse que este es uno de los casos mejor documentados de la historia de los poltergeist, porque hay filmaciones de las niñas, hay filmaciones de esas voces, y lo que ocurre es que de repente esas voces que parecen surgir alrededor de Janet empiezan a surgir de la propia garganta de Janet, como si la niña estuviera poseída por algún espíritu. Ellos llegan a declarar que hay momentos en los que esta niña se queda como transfigurada, adquiere un rostro que no parece el suyo, y entonces surgen estas voces. Si quieres, vamos a hacer un experimento. Nosotros hemos conseguido las voces originales de Janet en esa época, las voces de una niña normal de 11 años, y hemos colocado la primera mitad con esa voz y la siguiente con la voz que se transformaba, esa voz de niña, pues en una voz mucho más gutural, mucho más adulta. No solo eso, sino que la gente escucha atentamente cómo en mitad de la entrevista, del principio, se cuelan unos golpes, unos raps que eran captados habitualmente por las cámaras de los reporteros que acudían allí. December 12th. One night Mr. Groff was talking about 8:30. He said, all we need now is the voices to talk. And that night I went to bed and can't remember exactly what happened.
Hello. Hello. Wow. Oh, shit. Mr. Frank's not asleep and he's talking. Frank's asleep, where's the Frank's asleep? Mr. Gross! Quick! Esto nos recordaba historias como la de Nick Michelle u otras niñas con afecciones, claro. Yo me imagino que hubo polémica también, reporteros y demás, porque si no recuerdo mal, Santi Camacho nos lo contó en una ocasión, en aquella época la BBC había hecho algún experimento, yo no sé si precisamente de control mental o de sugestionar a la gente, con algún poltergeist, no recuerdo, Santi, que vivían reporteros, ¿verdad? Y entonces eso, imagino que generó un caldo de cultivo de que ya nadie en aquellos 70 sabía si lo que se estaba produciendo en esta casa de Enfield era un fraude. La BBC hizo un reportaje sobre este caso, ¿eh? Sí, pero te quiero decir que era una época, el 77, 76... Que no sabías que era verdad, claro, mentira. Que había... Os hablo porque tanta gente ante un caso tan extraño se puso en contra, o hubo debates, porque la BBC precisamente en esa época, simplemente doy el apunte, había hecho algún tipo de experimento raro como para generar un miedo al poltergeist, ¿recuerdas? No estoy seguro de la fecha, luego lo confirmaré, pero hicieron una especie de guerra de los mundos. Eso es, con un falso docudrama en el cual efectivamente unos presuntos reporteros de la BBC en directo estaban investigando un poltergeist en una casa y lo terrible era que ese poltergeist estaba comunicándose a través de las pantallas de televisión a diferentes partes del país. Imagínate el pánico que se generó. Claro. Pues fue el mismo caso de H.G. Wells, llamadas, protestas, el asunto llegó al Parlamento. De Angla Televisión y Alternativa 3, es decir, donde el docudrama falso se puso de moda. Quiere decirse que este caso, enseguida estoy seguro, estuvo visto en la propia televisión británica o por el propio pueblo como con una suspicacia especial. Había experimentos extraños y ante casos tan espectaculares, imagino que... Por eso me pregunto, quizá por eso se ensombreció, quizá por eso no viajó a España u otros lugares con mucha más fuerza ante unos casos tan extraños, ¿no? Claro, desde luego, pero en este caso además había un trasfondo que dotaba esta historia de un dramatismo muy especial, porque en uno de esos trances, Janet, con esa voz quejumbrosa que acabamos de escuchar, dijo una frase que dejó helados a todos los investigadores que estaban en la sala. Tenemos que imaginar la escena, una noche en el salón de la vivienda, toda la familia sentada alrededor de esta niña, la niña con el rostro totalmente alterado, y entonces, con esa voz que no parece suya, dice, cuando le pregunta a Maurice Gross, ¿quién eres? ¿De quién es esta voz que está surgiendo de esta niña? Esa voz responde, justo antes de morir me quedé ciego y tuve una hemorragia, entonces me quedé dormido y morí en la silla que hay bajo las escaleras. Era precisamente la silla con la que prácticamente se habían iniciado los fenómenos, la silla que había bailado sola en la habitación de la madre. Y no solo eso, sino que cuando los medios de comunicación, y aquí tenemos algunos recortes de prensa que se publicaron en la época, contaron este dato, de pronto a Maurice Gross le llama una persona y le dice que tiene un dato revelador que contarle. Y entonces le aporta documentación que asegura y confirma que esa persona que se ha puesto en contacto es hija del anterior propietario de la vivienda. Resulta que la persona que había vivido en esa casa efectivamente había muerto en una silla y esa persona tenía un nombre. Ese nombre era Bill Wilkins. Y cuando todo esto estaba tomando este cariz tan especial, tanto Maurice Gross como Guy Lyon Pfeiffer, que son dos personas que dedican 2 años de su vida a investigar este caso, yendo prácticamente a diario allí a pasar las noches en la vivienda, pues deciden intentar dilucidar cuál es el enigma de esta voz que surge de la garganta de Janet. Y estas son las conclusiones a las que ellos llegaron. Descubrimos en nuestro análisis que esa voz no estaba producida por la laringe, sino por las falsas cuerdas vocales que se encuentran sobre la laringe. Nosotros solo las usamos cuando transformas tu voz para hablar así. Si hablas así durante más de un par de minutos, empiezas a quedarte ronco. Y si hablas así durante más de 5 minutos, empiezas a hacerte daño. Pero esta voz era capaz de hablar durante 3 horas.
Bueno, las voces aterrorizaban a todos aquellos que las escuchaban, incluyendo a ella misma. Se negaba a ser entrevistada, salía despavorida de la habitación. Se pidió una opinión profesional. Entendimos que si se trataba de un truco, de una voz fingida usando las cuerdas vocales falsas, como esas que aparecen a menudo en televisión, la farsa no podía durar mucho, ya que tendría que afectar a la garganta de Janet, causándole un dolor intenso. Sin embargo, no había daño apreciable. ¿Cómo se explica eso? 3 y 41 minutos, Milenio 3 en la cadena SER. ¿Cómo termina esto? ¿Cuál es la última viñeta, Javi? Pues mira, igual que ocurrió en España con el caso de Belmez, pues muy pronto se intentó encumbrar toda esta información. De hecho, pronto salió información de que algunos periódicos importantes de la época ofrecieron miles de libras a la familia para obtener una declaración diciendo que todo había sido un burdo fraude. No solo eso, sino que allí acudieron magos, prestidigitadores, expertos en ventriloquía, y todos ellos aparecieron en los medios diciendo que todo era un fraude. Lo que ocurre es que no dieron ningún dato concreto que confirmara su teoría. Al final, en el año 78, en el otoño de ese año, los Warren llegan a esta vivienda. Ellos están convencidos de que lo que ocurre allí tiene que ver con algo maligno, así que piden la ayuda de un sacerdote que automáticamente va a la casa y hace una serie de exorcismos, y dicen que todo cesa en ese momento. Lo que ocurre es que toda esta historia tiene un aura de malditismo que nunca se contó, y que no fue hasta el año 2011 aproximadamente cuando Janet Hodgson habló para el Daily Mail y relató el auténtico infierno que ellos habían vivido, no solo dentro de la casa, sino fuera. Porque ella cuenta que cuando iba al colegio, a raíz de esas publicaciones, pues ella era tratada como una verdadera loca. Decía que los compañeros de clase la llamaban la niña fantasma, que le colocaban larvas de gusano en el pelo, en el pupitre, que a su hermano le escupían por la calle. Su hermano, que solo unos años después murió de cáncer terminal, siendo muy joven, con 18 años, y él seguía manteniendo en esos últimos meses de vida que todavía se sentía observado por alguna de las presencias que habían habitado esa casa. Y lo cierto es que tiempo después de marcharse ellos, y esta es una información muy desconocida, pero a esa misma vivienda acudió Claret Bennett con sus 4 hijos también. Ellos no sabían absolutamente nada de esta historia, pero a los 3 meses de estar viviendo allí tuvieron que marcharse porque decían que por la noche veían sombras que parecían estar atosigándoles, y que incluso uno de sus hijos, Shaka, de 15 años, estaba aterrorizado por todas estas presencias que deambulaban por la casa. Así que una noche, sin poder aguantarlo más, ellos abandonan la vivienda, se mudan de allí y no vuelven más. Y actualmente nosotros hemos intentado localizar a Janet, lo hemos conseguido, hemos podido pedirle más información, pero lo que nos ha llegado es que ella está cansada de esta historia, que sigue teniendo pesadillas con lo que se vivió en aquella casa, y que desde luego no le gusta nada la idea de que los viejos fantasmas vuelvan a ser resucitados por esta película y por esta serie. Vaya crónica, Javi, tremenda historia, ¿eh? Envuelto de una malignidad. Habría que hablar un día, porque ha ocurrido en España, de la persecución, el bullying, el acoso, el maltrato a personas que han vivido estos fenómenos en España, y cómo les han maltratado en el colegio, en el trabajo, en la vecindad. Sería un programa que nunca se ha hecho, ¿eh? Los martirizados del misterio. Como esto ha contado Javi, ha pasado, pero en España, aquí al lado. El ser humano no cambia jamás. Cuando algo es diferente, lo decíamos antes, lo estigmatiza y lo apalea. Seguiremos indagando en esta historia, es tremenda. Despide un algo que es sobrecogedor de verdad. Así que cambiemos un poco el tercio y nos vamos a ir ahora un poco con exploración, con hallazgos que también existen, con esta maravillosa música del gran Vangelis. Si quieres vamos hacia la historia verdadera de cómo empieza esa primera expedición. Tenemos que remontarnos al año 1953. Una expedición germano-austriaca. Intentan llegar hasta la cumbre de la 9ª montaña más alta del mundo, el Nanga Parbat. Entre ellos se encontraba Hermann Bull, un alpinista austriaco que se convierte en el primer hombre en coronar esta montaña de más de 8.000 metros, y que ya era conocida como la montaña asesina o la montaña de los alemanes, por la de escaladores germanos que habían perdido la vida en ella. El suyo no fue un camino fácil, prácticamente sin equipo, no tenía bombona de oxígeno para llegar hasta la cumbre, pero lo logra. Y según sus propias palabras, parecía que él estaba poseído por algo que le hizo, hasta en los últimos metros, ir casi reptando con el cuerpo sobre la nieve y alcanzar por fin esa cumbre. Y dijo, sabía que estaba allí porque ya no había nada más que subir. Pero él habló casi
imágenes terribles, casi como un muerto viviente de Hermann Bull 53, imágenes que ahora se recuperan para la historia por parte de un amigo. Él habló de una ayuda casi sobrenatural, que se encontró con figuras de los viejos escaladores muertos alemanes. Eso es, y que cuando llega ya a la cumbre son casi las 7 de la tarde y cuando empieza a descender la noche le cae encima, pierde un crampón y lo que es uno de estos pinchos que llevaban los antiguos escaladores atados a las botas para poder ir escalando y meter el pie en el hielo, en la nieve, pierde uno de ellos y lo que tiene que hacer es en una especie de terraza diminuta estar casi de pie agarrándose a la nieve porque no tenía otra forma de subsistir, casi sin ropa de abrigo, sin comida y sin bebida. En ese momento es cuando empieza a tener una serie de visiones. Él ve a todos esos compañeros, a esos alpinistas alemanes que han perecido allí, que han perdido allí la vida. Le animan. Esto del tercer hombre que se presenta en muchos alpinistas, en muchos montañeros. Le animan a seguir. No dejan que se duerma porque cuando se duerme puede caerse y perder la vida. Lo que hacen es un poco protegerle e incluso cuando empieza a amanecer indicarle el camino que tiene que seguir. Lo hemos oído en otros muchos alpinistas, en otros muchos montañeros, en personas que se pierden en las montañas y de repente alguien parece que les guía hacia la salida. Pues es lo que le pasa a Hermann Bull. Cuando llegan al campo base, que es a las 7 de la tarde del día siguiente, sus compañeros no se lo pueden creer, creen que es un fantasma, que es un cadáver andante. En el campo base está Hans Hertel, que es el fotógrafo, cámara y escritor que les acompañaba en aquella expedición. Es el primero en tomar una imagen de lo que creían pues que era un espectro. Y esa imagen es la que se ha recuperado ahora. Además, si ves la fotografía es tremenda porque hasta sus propios compañeros decían que él salió con un físico el día anterior y que cuando volvió parecía 10 años mayor. Esas primeras imágenes son las que gracias a un amigo, Juan Antonio Sanz, que es periodista y que ha acompañado al equipo de Milenio en varias ocasiones, en varias investigaciones, pues por una serie de casualidades, como suele ocurrir en estos casos, él se encuentra en Bolivia y hay algo que pasa que hace que llegue hasta una caja de zapatos olvidada hace 15 años en un desván y que esas imágenes puedan hoy ver la luz. Si quieres, hemos hablado con Juan Antonio Sanz y él mismo nos ha contado cómo se produce todo. Una charla y de repente un hallazgo. Ha sido un descubrimiento, pues en un principio parecería como casual. La verdad es que yo andaba detrás de Hans Hertel por otras cuestiones, detrás de este fotógrafo. Él hizo en 1954 y 55 una expedición en busca del famoso Paititi, de la ciudad perdida del Amazonas, una de las ciudades perdidas de las que se habla. Y por una de estas casualidades había dado yo una charla en el Centro Cultural de España, en La Paz, sobre la fotografía durante la Guerra Civil Española, y se me acercó un señor, Javier Núñez de Arco, un tipo interesantísimo, un anticuario, investigador, coleccionista, y él me dijo que tenía unos mapas de otro gran explorador, del coronel Fawcett, y al cabo de un tiempo, pues bueno, pudimos quedar de nuevo. Estuvimos hablando, me enseñó, no vi que fueran esos los mapas de Fawcett que yo ya andaba buscando, pero sin embargo, cuando le empecé a hablar de otros buscadores de ciudades míticas y perdidas, le hablé de Hans Hertel y dije, pero mira, yo tengo material de Hans Hertel en una caja de zapatos en mi casa. Y ese material, cuando empezaron a proyectarlo, reveló muchísimas sorpresas que nos cuenta Juan Antonio Sanz. Total, me lo enseñó. Y ahí teníamos una colección de diapositivas, más de 200 diapositivas, rollos de película, Leica, todo entre los años 35 y los años 60, y además con un grandísimo descubrimiento. En esas fotografías aparecía la primera subida, la primera cima del mítico también pico Nanga Parbat en Pakistán, la llamada montaña de los alemanes o montaña asesina, porque ahí murieron antes de que se produjera esta subida, que fue en 1953, ahí murieron cerca de 30 personas. El protagonista de esta escalada fue Hermann Bull y ahí estaba cuando proyectamos estas diapositivas de una manera casi rudimentaria, porque son diapositivas en cristal, protegidas por cristal, no con plástico como en nuestros, hace unos años, ahora todo es digital, y era increíble. Ahí estaba Hermann Bull subiendo al Nanga Parbat, cuando después regresó al campamento base en un acontecimiento
inédito, también porque estas fotografías no hay ninguna semejante en la historia del alpinismo de estos ataques a la cima del Nanga Parbat. Las fotos las recupera un amigo y dan, no me extraña, la vuelta al mundo. Nosotros damos la vuelta a la historia de este programa que también, sobre todo, habéis vertebrado vosotros tres, con tres magníficas historias tan diferentes y que son el epicentro del misterio, ¿no? El misterio tiene tantas caras. Una la ponemos por vuestro ánimo siempre, nuestra necesidad, y más cuando vamos conociendo muchas historias, de repartir un poco de luz entre todos, ¿no? De energía mental positiva entre todos. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 3:05, aquí estamos de nuevo, después de las noticias, para contarnos entre todos cosas, para distribuir información, para elaborar elementos que habitualmente nos salen en las primeras planas, pero que nos interesan. Por ejemplo, en Brasil están pasando una serie de cosas muy curiosas. No son nuevas, en el sentido de que siempre ha habido con el tema del espiritismo, tiene que ver un poco con el miedo también, acontecimientos más o menos violentos, pero ha habido una serie de hechos que se han concatenado y que han hecho tomar cartas en el asunto incluso autoridades. Diferentes elementos, como en una película de suspense, sí, de terror. Pues sí, fue el viernes cuando encontraron a Gilberto Arruda, un médium de 74 años, que había sido asesinado en su domicilio. Al parecer alguien penetró por la noche en su dormitorio y le arrebató la vida. A las 8 de la mañana su mujer, que duerme en un cuarto paralelo, fue a despertarle y se lo encuentra en la cama, atado, amordazado y con una serie de heridas tanto en el rostro como en los brazos. Gilberto era el director del mayor centro espírita de Río de Janeiro, se llama Lar de Frei Luís, y además este hombre se caracterizaba por ser un médium de incorporación, es decir, al parecer su cuerpo era poseído por el espíritu de un médico alemán que pues está entre la verdad y la leyenda. No se ha podido demostrar nunca que ese médico alemán viviera. Se llamaba Friedrich von Stein, según decía este médium, y atendía a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, y durante un bombardeo pues muere. Mediante la incorporación del espíritu de este médico, él hacía cirugías espirituales, así lo llamaban, y además era muy conocido en todo Brasil porque muchas personalidades, tanto actores como escritores, presentadores, deportistas, iban a visitar este medium cuando tenían alguna dolencia, y hacía, por ejemplo, a un tenista muy conocido en Brasil, le hacía operaciones en la columna vertebral porque la tenía pues bastante fastidiada. A la propia Xuxa, si os acordáis, Xuxa, la presentadora que hacía sobre todo espectáculos con niños, también la estuvo tratando. Por eso era muy conocido a nivel también de revistas y a nivel popular. La policía por el momento no sabe quién ha podido ser el asesino, sobre todo porque se encontraba dentro de ese centro, dentro del Lar de Frei de Luís, con varios vigilantes de seguridad que no notan nada en ningún momento. Hay cámaras de seguridad también que está investigando la policía, las está revisando para ver si han podido grabar al intruso o intrusos que se introdujeron en el dormitorio de este hombre y acabaron con su vida. La hipótesis que se está manejando es que puede ser algún caso de intolerancia religiosa. Eso es lo que dice la policía. Sí es cierto que este hombre, el medium, puso una denuncia en el año 2011 ante la policía por una serie de amenazas que había recibido de una mujer, una ex trabajadora del centro, pero no fue más allá. Con lo cual esa hipótesis parece que la policía la está descartando. ¿Y por qué creen que es intolerancia religiosa? Porque en los mismos días, en las mismas fechas, se han producido varios casos de personas, por ejemplo, que han apedreado varios centros espíritas también de Brasil, e incluso le han dado una pedrada a una niña que estaba saliendo de un culto religioso africano, y ha tenido la niña que se la ha atendido en un hospital, le han tenido que dar varios puntos, y eran personas que estaban lanzando improperios y con Biblias en la mano. Y eso es lo importante, porque la historia no suena. La cirugía psíquica, la incorporación de mediums que conectan
con entidades ya fallecidas que tienen que ver con médicos. Recordamos el caso polémico de Yarigo, por ejemplo. Es decir, es el mundo del espiritismo que precisamente la semana pasada era motivo de tertulia final. Los medios de incorporación, la fuerza que estaban obteniendo, la capacidad movilizadora, la capacidad económica, ojo, también de muchos de estos personajes, la sensación de que el espiritismo es muy espectacular en Sudamérica y sobre todo en Brasil, lo apuntábamos, pero el elemento que faltaba, y curiosamente esta semana ha sido detonante, es una especie de guerra de religiones, o por debajo de las religiones. Ha coincidido esta muerte y estos hechos y estos apedreamientos, Biblias frente a los espíritas, qué curioso, con la profanación de, los restos del más clásico medium brasileño. Sí, de Chico Xavier, que murió a los 92 años en el año 2002. Era el medium más famoso de todos los tiempos en Brasil, a través sobre todo de la escritura automática. Llega a escribir 451 libros que venden más de 40 millones de copias. Este hombre, además, fíjate, aunque vendió tantos libros, siempre se le conoció por dar todo el dinero que ganaba con esos libros para los niños, para los ancianos, para abrir más centros espíritas, para transmitir su filosofía, porque él venía de una familia muy humilde. Desde muy pequeño él nota que tiene otras visiones que no tienen los niños normales, que ve a los espíritus, que ve a los muertos, hasta tal punto que su padre se asusta tanto, creyendo que ese niño está mal, que le llegan a hacer un exorcismo. Un sacerdote de la Iglesia Católica de Minas Gerais, donde él nació, llega a realizar un exorcismo porque creía que estaba poseído. Pero cuando verdaderamente se da cuenta de que lo que está viendo son espíritus, es cuando van a la casa de un matrimonio espírita a intentar curar a una hermana suya que había caído enferma y los médicos no podían hacer nada con ella. Entonces, en esa casa de ese matrimonio encuentran los primeros libros de Allan Kardec. Es entonces cuando empieza a estudiar los espíritus. Allan Kardec, la entrevistado por Diego la semana pasada. Sí, pues fíjate, todo parece que cierra un ciclo, ¿no? Y es entonces cuando ya se dedica por completo al mundo espiritual, cuando la gente empieza a decir de él que tiene dones de sanación, de curación, cuando empiezan las largas colas delante de su casa para ser sanados por Chico Xavier. Y cuando los que iban en su contra, los que decían que era un simple caradura, que este hombre no tenía ningún poder, que no veía espíritus, le empiezan a llamar el loco que habla con los muertos. Bueno, esa dicotomía ha estado siempre, los que creían que era un caradura, aunque nunca ganó dinero con esos libros, sino que todo lo dio para obras benéficas, y los que pensaban que verdaderamente era una persona muy especial, hasta tal punto que tuvo honores de personalidad. Cuando muere, durante 3 días hay luto oficial, helicópteros tirando miles de pétalos de rosas cuando iba su féretro al cementerio, y justo en ese monumento que se hace en el cementerio es el que ahora, coincidiendo con la muerte de Gilberto Arruda y con ese lanzamiento de piedras a las personas pues, que van a otros cultos, se ha juntado todo. Y es que en el féretro de Chico Xavier, en el monumento que se hizo sobre él, menos mal que el cristal es blindado y no han podido romperlo, pero lo que han intentado es, con algunos mármoles que había de otras tumbas que estaban profanadas al lado de la de Chico Xavier, pues han intentado romper esos cristales y profanar el cuerpo de este medium, lo cual no han podido conseguir. Es curioso, Clara, Santi, esa batalla espírita entre espírita y evangélica. Se ha acusado a algunos grupos evangélicos de estar en batalla con los espiritistas ahora mismo. Nos recuerdan escenas, eso de la Biblia y las piedras, que se vivieron, ojo, hay que decirlo, en la Fabril Barcelona, provincia, no solo la capital, sino la provincia, Tarrasa, por ejemplo, Manresa, sitios concretos donde nacía el espiritismo español, o tenía una gran fuerza. Coincidía con una lucha tremenda con algunos grupos de tipo sindicalista, totalmente contrarios en su visión del materialismo al espiritismo. Hubo batallas tremendas, con muertos, ojo. Esto es una historia que se ha contado poco, porque precisamente Pablo Villarrubia ha investigado las luchas de anarquistas
comunistas y sindicalistas contra los espiritistas, como si fueran flancos abiertos diferentes, ¿no? Con trifulcas por ideologías que no eran las más populares quizá, pero que había una especie de guerra soterrada. Hubo quema de libros, hubo apedreamientos, hubo profanaciones. Eso pasaba en la España de principios del 20. Todo esto se ha trasladado a Brasil, sí, con esa gran violencia. Pero es curioso, porque Brasil es un país, es un crisol tanto de culturas como de razas, como de religiones, y dentro de las creencias religiosas que existen, el espiritismo está perfectamente, o ha estado hasta estos hechos, ¿no?, bastante bien aceptado e integrado dentro de las comunidades, de las diversas comunidades que hay étnicas, ¿no? Y de hecho hay no solamente el espiritismo, sino por ejemplo religiones de culto afro-brasileño, como por ejemplo la macumba, el candomblé, todo ese tipo de cultos tienen muchísimos adeptos, y no es algo que esté mal visto, en el sentido que a lo mejor aquí esos cultos podrían ofrecer cierto recelo, ya que son nuevos o se introducen nuevos con la llegada de la inmigración a España, pero allí es todo lo contrario, es decir, esa integración es populares bastante... lo hemos visto, ¿no? Incluso sí, las estrellas sí. mediáticas acuden a ellos sin problema y sin rubor. Claro, entonces a mí me sorprende un poco estos hechos. No sé si se habrá ocurrido recientemente algo que no estamos muy al cabo de la calle. Desencadenado todo esto, ¿no? Sí, ha ocurrido recientemente. El problema radica en que los cultos evangélicos, sobre todo en Brasil, tienen una característica carismática, se reúnen en torno a predicadores, cada uno de su padre y de su madre, es decir, hay un montón de denominaciones distintas de iglesias, cada una con sus ritos, con sus creencias, con sus matices, etcétera, etcétera, y muchos de estos predicadores en esas liturgias que son hay emociones muy fuertes a flor de piel, hay exorcismos, hay ataques de histeria, ya llamemos las cosas por su nombre, etcétera, etcétera. Muchos de estos predicadores son muy dados a tildar determinadas cosas de satánicas muy alegremente, es decir, es satánico esto, satánico aquello, somos enemigos del diablo, al diablo hay que combatirlo. Y a una multitud enfervorecida a la que le señalas a un determinado grupo religioso como seguidores o adoradores del diablo, fuentes de todo mal, etcétera, etcétera, es muy, muy, muy fácil conducirla hacia una violencia práctica. Vamos a cambiar el tercio. Hablábamos del miedo, hablábamos de una encuesta que está abierta, que podéis participar en ella a través de navedelmisterio.com, de ikerjimenez.com, de Nave del Misterio en las redes sociales. Han llegado muchos mensajes, es un tema muy interesante. Teníamos allá afuera la sensación de que había merecido la pena el dossier, sinceramente, que se ponían sobre la mesa del misterio, que luego se redistribuirá de 1000 formas y maneras, como viene ocurriendo hace tantos años, por diferentes programas, diferentes seguidores, diferentes investigadores, y nos parece genial. Nos daba la impresión de que estábamos tocando ese material científico del miedo con personas de primer nivel y que estaban contando cosas nuevas. Bueno, vamos a indagar un poco más. Porque si algo da miedo, y lo decíamos hace nada, son las visiones que ocurren cerca de nuestro hogar. Han llegado muchos testimonios. Podríamos incluso hacer casi una clasificación del tipo de encuentros con el miedo o de encuentros con lo extraordinario. Y eso que tenemos la sorpresa esta noche de que el miedo a lo sobrenatural, y vaya si no engloba un sinfín de cosas ese término, no es de los más destacados. Yo me lo esperaba, precisamente por la educación o la familiaridad de ese tema para nuestros oyentes en general. Da mucho más miedo, les da mucho más miedo el demonio humano, ¿no? Que ese no hay dudas de que existe. Vamos a un caso, vamos a una casa que puede ilustrar perfectamente este tipo de historias. Estuvimos a punto de integrar este testimonio en los de visitantes de dormitorio, pero cuando Javier y yo lo debatíamos, nos dimos cuenta de que no era exactamente eso, por determinadas circunstancias. Es otro tipo de aparición. Pero es una aparición absurda, es una aparición extraña, y ojo, ¿por qué la elegimos? Porque toca de lleno, lo vais a ver, hay simbolismos, elementos concretos que acuden a lo más hondo de miedos colectivos y heredados, seguro que hagamos el experimento. Estoy convencido de que a muchas personas les va a saltar, no sé si un tipo de miedo, de ese miedo casi de entretenimiento, de ese miedo que sientes porque sabes que estás en tu camita
o en tu coche perfectamente seguro y que lo que estamos contando no te va a pasar a ti, pero que al mismo tiempo hay una especie de escalofrío de eco que te recorre porque es como si sintieras empatía con el testigo. Vaya que mal lo debe estar pasando al ver esto. Y sobre todo porque hay varios elementos concretos que enseguida os van a dar un escalofrío. Bueno, hagamos el experimento, veamos y luego nos contáis. Un caso más, en este caso puede ser cualquier provincia. Huelva, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y es que tiene que ver con uno de esos miedos absolutamente irracionales que todavía no sabemos muy bien por qué se producen, pero especialmente extendidos. Y ahora explicaremos por qué. Nuestra testigo se llama Susana. Tenemos que remontarnos al verano del año 2012. Ella se va con su familia. Ella es una mujer mayor, tiene un niño, una niña de 1 año. Se va con su marido a una casa de Isla Cristina, alquilan un apartamento, pasan allí unos días, pero hay una mañana en concreto en la que... Un lugar, por cierto, Javi, permíteme, normal. Absolutamente normal. Igual que otros... Esto es muy importante. Igual que otro tipo de apartamentos. Nada dramático el aspecto. Una de esos instalaciones, ubicaciones vacacionales, ¿no? Sí, es importante verlo. De estilo funcional, clásica de las construcciones de los años 80, cuando se construyen en lugares de playa muy cerca de la costa. Uno de esos lugares en los que cualquiera de nosotros podemos ir este verano a pasar las vacaciones. Lo que ocurre es que una mañana, cuando ellos van a la playa, pasan allí el día, y a eso de las 2 de la tarde aproximadamente ellos regresan para comer en este lugar, y decide dar un baño a su hija para quitarle la sal del agua del mar. Y es entonces cuando ocurre algo que llama la atención de esta mujer. Ella estaba en una de las habitaciones. Hay que decir que la casa está partida por un pasillo central a través del cual surgen algunos dormitorios y el salón. Ella está en uno de estos dormitorios con la niña tumbada en la cama, cambiándola, y entonces ocurre algo. Y la tenía en el dormitorio, la tenía echada en una cama, en la cama que nosotros dormíamos, y yo estaba justo enfrente de la puerta por la que se accedía al dormitorio. Era un apartamento normal donde los dormitorios pues estaban distribuidos a lo largo de un pasillo. Y en una de las veces que llevo ya un rato mirando hacia abajo, poniéndole el pañal a mi bebita, levanto la mirada, levanto la cara y veo a esta figura como forma de payaso. Un lugar normal, la vuelta de la playa, luz diurna y un sitio como cualquier otro sitio, igual de funcional, igual de parecido, igual de aséptico. Por eso esto da miedo. Y por ese término que ha mencionado, payaso, lo absurdo, pero al mismo tiempo la sensación, quizá interpretada por ella, ojo, de algo que luego lo explicaremos, que se ha empleado permanentemente, incluso como reclamo del miedo. Nunca nos hemos encontrado un caso de este tipo, por eso es importante detallarlo. Sí, y es que además, si esto parece suficientemente extraño, todavía quedan detalles que lo hacen más raro todavía. Valga la redundancia. En un principio a ella le parece una sombra que se desliza cerca de la puerta por ese pasillo central, pero claro, cuando ella se gira por instinto y observa esta figura con detalle, observa algunas cosas que le llaman la atención. Ella dice que es el clásico payaso que se describe como un cariblanco, con el rostro muy pálido, con una ropa un tanto extraña, con una sonrisa que parece más triste que alegre. Pero vamos a escucharla mejor a ella, dándonos los detalles de esta figura que estaba deslizándose a escasos metros de ella y de su niña. Era una figura baja, más bien oronda, estaba como vestido de payaso, pero la ropa era blanca. Yo no le vi el rostro, no le vi pelo, porque lo que más me llamó la atención fue, como ya te dije, como una especie de collar grande que tenía colocado alrededor del cuello, y ese collar estaba formado por triángulos con el vértice hacia arriba y con el vértice hacia abajo. Y lo más sorprendente, lo que más me sorprendió fue que ese collar rotaba en el color. Se ponía a lo mejor rojo, verde, azul, amarillo, naranja, y otra vez cambiaba, como si estuvieran en continuo movimiento.
Dice que además este payaso lleva un gorro en forma de cono, que lleva un pelo que parece que sale de ese gorro y de esa tez pálida, en la que por cierto no llega a ver ni ojos ni boca, es como si fuera una silueta sin terminar. Y dice que hay un detalle que todavía le parece más extraño, un detalle que tiene que ver, como hemos escuchado otras veces, con la forma de andar. Otra cosa importante, no andaba. Yo no lo vi andar, yo lo vi solo deslizándose como si fuera un fotograma de una película. Apareció por la parte de la izquierda y desapareció por la parte de la derecha. Yo cuando levanté la vista y fui entre comillas consciente de lo que había visto, pensé que era una mala focalización de mi vista, una mala jugarreta de los ojos, pero luego, pasado un mínimo tiempo, razoné de que eso no era una mala focalización de mis ojos. Agradecemos además a este testigo la claridad, decía Clara, el detalle, ahora lo comentamos, porque me parece un caso excepcional. Primero porque digo que es indefinible e inefable, que es como la fuerza de alguien que te está contando algo y que todavía está solemne en su forma de hablar, pero en cada palabra, en cada entonación vemos que es algo que ha impactado, que no quiere dejar rienda suelta a la histeria, que es tan extraño que hasta la histeria es imposible. O sea, el miedo se ha conjuntado con una sensación de alucine tan grande que pasa en muchos de estos casos. Luego describiremos porque hay varias posibilidades, yo creo que muy inquietantes, de verdad. No es escuchando ahora el detalle, el testimonio, no es la primera vez que algo parecido se ha visto. Claro, lo que le llega al cerebro, a esa intuición, es payaso, porque es un collar como de colores, es un cono en la cabeza, es una ropa blanca deslizándose dentro de ese piso. ¿A qué distancia, Javier, está? ¿Cómo está produciéndose el hecho? Pues dice que a escasos metros, pero la cama estaría pues a lo mejor a unos 5 metros, 6 metros de la puerta, con absoluta claridad, porque además había ventanas, la luz entraba perfectamente en la casa, eran las 2 de la tarde. Dice que además ella en ese momento se queda tan paralizada que no sabe muy bien cómo reaccionar. Hay más gente en la casa, lo que ocurre es que está dedicándose a otras labores, hay gente en la cocina haciendo la comida, así que ella pregunta si alguien ha visto algo y todos responden que no. Las puertas están completamente cerradas, no hay posibilidad de que nadie se haya colado ahí y sobre todo no hay posibilidad a la sugestión, porque la escena se produce en un momento de una escena absolutamente cotidiana, a plena luz del día, en un lugar que ellos llevan ya habitando durante unos días en esas vacaciones. Así que yo le pregunto a Susana cuál es su conclusión ahora que han pasado unos años de todo aquello y si realmente pudo haber lugar a algún tipo de confusión. Yo me quedé asombrada y bueno, pues más que le di vuelta, eso yo no le veo el porqué de ser una fantasía o ser un reflejo porque allí no había ventana, nada de eso. Yo la única conclusión así que puedo sacar es que para mí esto fue como si sobre un mismo escenario se cruzaran al mismo tiempo dos escenas de dos obras que no tienen nada que ver la una con la otra, como un punto de encuentro, no sé si llamarlo de dos dimensiones, de dos planos diferentes, no sé, de dos momentos que transcurren paralelamente, se encuentran en un momento y no tienen nada uno que ver con el otro. Y aquello se disuelve, se marcha, desaparece de su vista, ¿cómo se va? Pues aquello dice que termina de cruzar el pasillo, ella lo pierde de vista porque la puerta ya no deja ángulo de visión a esa zona concreta de la casa y cuando ella sale para ver si puede incluso tratarse de alguna broma de alguien de los que está con ellos en la casa, pues ve que no hay absolutamente nadie, que aquello ha desaparecido prácticamente cruzando una pared que daría al exterior de la casa y donde no hay ventanas, no hay puertas, con lo cual es imposible que esa figura yendo en esa dirección acabara desapareciendo dentro de la casa. Recuerda algunos casos, hay algunos sucesos parecidos, parece increíble, pero los hay, incluso en el Atuendo, no muy lejos, en la provincia de Huelva, por cierto, en la llamada Sierra de Aracena. Hay algún caso de un ser similar, tocado con una especie de birrete o de gorro de este tipo, pero claro, dentro de un edificio de apartamentos, se podría pensar en algún tipo de alucinación. Luego no ha habido problemas cerebrales, algún tipo de dolencia que provoque. Es tan absurdo, y ese collar
como emitiendo una serie de colores y también descrito, ¿no? Con triángulos diferentes, y él le recuerda a ese payaso triste, que evidentemente es una de las imágenes arquetípicas. Hace bien poco el remake de Poltergeist, ¿en qué se basaba? No era ya la niña delante del televisor, que es la imagen clásica, no. Los productores de la secuela o precuela o el remake o lo que sea sacan la cara del payaso en primer plano, ¿no? Porque saben que una cara de payaso concentra muchos miedos infantiles, aunque su propósito es todo lo contrario. Y yo descubrí hace muy poco, leyendo información, que justo la coulrofobia, que es el miedo a los payasos, el miedo irracional al payaso, dicen que empiezan a surgir casos, especialmente entre los años 70, el año 87, y resulta que ha habido estudios científicos de diversas universidades que han intentado llegar al fondo de esta cuestión. Y la teoría es que justo en esa época, cuando empiezan a desarrollarse este tipo de casos, coincide con la publicación de la novela It de Stephen King, en la que aparece ese payaso que es en realidad como la encarnación del mal, como una encarnación de la oscuridad, que se aparece como un payaso, ¿no? Como Hombre, el miedo. Yo creo que el payaso de cara blanca juraría que ha estado antes que eso. Sí, lo que ocurre es que justo cuando se publica la novela, cuando aparece después la película, todo eso genera pues que este miedo se vaya popularizando de una forma más extensa. Y acordaos de la escena del 82 de Poltergeist, del payaso de largas brazos y piernas en la silla. Es que sí tenía uno, sí. Además cuando se habla de fobia a los payasos siempre se suele asociar al payaso Augusto, el de la nariz roja, el que todos tenemos en mente. Pero el que a mí de verdad el de la lagrimita, y el sombrero cónico y la ceja. Que además su papel tradicional siempre es de tristeza. Y también es malicioso y suele maltratar al otro pobre Augusto, a veces de palabra, a veces de obra, y la verdad suele ser un ser siniestro. El pobre Augusto es su víctima normalmente. Y la verdad es que a mí era el que a mí me daba mal rollo, las cosas como son. Claro, en el tema de sueños, los payasos también son un recurrente. Hablábamos de las fobias, creo que tú estuviste en un programa de Cuarto Milenio hace muchos años hablando también de la presencia permanente de estas caras postizas. Pero pensemos una cosa, parafraseando al amigo José Antonio Caravaca precisamente, que hizo una teoría que tiene mucho que ver con las teorías de Vallée o incluso de John Keel, el disfraz permanente, en el sentido de disfraz hasta el punto de que tú estás añadiendo elementos que son conocidos para ti, para que eso tenga un mensaje, o la posibilidad de que eso esté mostrando algunos elementos que esa persona pueda luego identificar y contarlo de cierta forma. Si es tan absurdo que no sabes casi ni cómo contarlo, eso no tiene ningún seguimiento. Si tú puedes decir que eso se parece a un payaso, luego que está manifestando elementos para tu comprensión. Pero los payasos, no sé desde cuándo, en las pesadillas hay algo en la imaginería del payaso que hace que se convierta en fobia con el paso del tiempo. Es increíble. Es muy curioso porque realmente en la figura del payaso como tal se supone que es la de hacer reír, la de proporcionarnos diversión y entretenimiento durante un tiempo, ¿no? Pero la verdad es que hablas con mucha gente y te das cuenta de que no es una cosa de decir, bueno, pues serán 4 o 5 personas que les pasa esto. No, mucha gente les pasa que ese payaso le da mal rollo. Nosotros teníamos un payaso de esos de piernas largas en una silla, además en época de los 70 en todas las de España, sí, estaba ese payaso que terrible. Yo no sé quién compró eso, porque desde luego a nosotros nos horripilaba y el misterio es que nunca nadie lo había comprado. Claro, estaba ahí aparecía en las silla, casas, pero nadie lo había comprado, mirando fijamente, y a veces mi hermana se levantaba y lo tenía que sacar de la habitación porque no quería tener eso ahí, claro. Y lo que le quería preguntar a Javi, por si sabe este detalle, es que cuando ella, la testigo, ha descrito lo que ella pensaba con el paso del tiempo, que podía haber sido como 2 escenarios diferentes que se encuentran en un momento determinado, es si ella refirió en algún momento si aquella figura la vio a ella. No.
De hecho, por eso ella cree que es como un cruce de escenas, porque, y ese es otro detalle muy interesante, Clara, porque ella dice que es como si aquello estuviera teniendo lugar en otra realidad, como si estuviera ajeno a todo lo que había a su alrededor. Es otro detalle que es verdad que se repite constantemente en este tipo de casos. Pero es una cara ovalada blanca, ¿no? Un poco como un huevo realmente. Sí. No hay ojos, ni boca, ni nada. Es el collar de colores y el gorrito cónico lo que hace pensar en un payaso, pero eso no tiene por qué ser un payaso. Hay casos a este nivel de absurdez, y comentábamos algunos. Me ha venido a la mente uno bastante impresionante que investigó en su día Ángel Briongos, años 90, y me acuerdo perfectamente cuando lo repasamos, daba mucho miedo. Claro, también se puede pensar en alucinaciones, ¿no? Alguno de estos casos podría ser una alucinación muy compleja y muy terrible, ¿por qué no? Pero es que me da lo mismo, ¿por qué alucinas con eso? Y era, y creo que lo he contado en Cuarto Milenio en alguna ocasión, en el pueblo de Cuarte, cerca de Zaragoza, un niño que en ese caso está comiendo con sus familiares en la cocina. También es lo mismo, hay gente en la cocina, pero él está delante de una mesita redonda que da a una ventana. ¿Que da a dónde? Da al típico patio interior de bloques que están creciendo en el exterior de este pueblo de Zaragoza, un pueblo próximo ya a la urbe, y entonces está esa mezcla rara de medio campo, medio ciudad. No es campo del todo, tampoco es ciudad del todo, son grandes bloques de pisos que están ganando territorio. ¿Qué hubo allí? No lo sé. Pero lo que cuenta este niño, de unos 9 años, es que se queda pegado a la ventana, que por cierto está abierta, si no recuerdo mal, cosa que le da mucho miedo porque cree que eso que parece que es una bolsa de basura flotando puede entrar dentro de la casa. Entonces, el miedo se queda paralizado porque es pleno día, es pleno sol, Aragón, pleno sol, día normal y corriente. Se queda petrificado con la cuchara a punto de entrar en la sopa, mirando fijamente, y lo que describe es una especie de individuo con ropa blanca que le está mirando fijamente, que tiene una cara huesuda, una cara demacrada, parece que tiene algo parecido a barba, los ojos muy redondos, clavados en él, que es lo que le impresiona. Eso está flotando, pero es que están como en un 6º piso de ese bloque. Está flotando, tiene una especie de banda como si a alguien le condecoraran con algo, ¿no? Absurdo. Eso da paso a una especie de túnica, de una túnica blanquecina. Las manos son mortecinas, son como de un esqueleto, no de esqueleto, sino de persona desnutrida. Se asoman los pies por debajo de la túnica y esa imagen está flotando y mirándose uno a otro fijamente, físicamente. El niño recuerda el aleteo del material de esa túnica revoloteando con el aire que hacía, escucharlo. Claro, también uno al ver esto y que eso luego se disuelve podría pensar lógicamente en alguna imagen en la mente de ese niño brutal, de tipo bíblico o de tipo, y que se te quede en el subconsciente y tú lo proyectes ahí en ese momento absurdo. Pero desde luego esta persona, cuando entrevistó a Ángel, y yo pude conocer la historia en su día, en el año 95, investigando con el Por Tierras de Aragón, el impacto, el miedo, el suceso se había quedado ahí. O sea, no es como cualquier cosa, se había quedado a lo largo de prácticamente 20 o 30 años, ¿no? Y quedaba ahí. Ese tipo, y estoy acordándome ahora otro, no muy lejos, en ese típico laberinto de bloques que están ya en la playa, esas horripilantes construcciones, a veces delirios urbanísticos de hasta el pie de la playa, pero con bloques que se veía que estaban mal ejecutados, mal acabados, concretamente entre Huelva y Cádiz. Y una pintora célebre, no sé si te acuerdas del caso, que está pintando en el exterior de su pequeño balcón muy estrecho, y entonces mira abajo. Es el absurdo de estos casos que yo no sé ni dónde ubicarlos, ¿no? Y ve un extraño individuo que le parece un danés, que tampoco sería tan extraño por esa zona, ¿no? El pelo blanco albino, pero de inmediato se da cuenta de que se están observando mutuamente, y es una mujer que es una importante pintora, por cierto, le pone un poco en guardia, le da un poco de miedo. Sigue mirando y aquel individuo que sonríe con esa sonrisa propia del payaso o de algo postizo que te revela lo que contabas antes al principio, una sensación interna de que no está pasando algo normal. Se queda mirando a esta señora, hay unas macetas por en medio, hay un balcón típico estrecho, se asoma un poco, aquel individuo sigue mirando, le hace un gesto con la mano, como con los 2 dedos unidos. Se da cuenta entonces que la mano es muy gruesuda, muy larga, y que parece que tiene unas uñas afiladas. Y con la sonrisa, aquel individuo anda un poco y se va desvaneciendo. Si esto te ha puesto los pelos de punta, espera, porque lo siguiente es aún peor.